y se tienen que cumplir sucesivamente. Por ejemplo, yo cumplo 50 años de prisión hoy, pero tengo 3 penas de 50 años, tengo que digamos, cumplir sucesivamente la siguiente. Entonces, por eso ustedes vieron a aquellos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad, que tenían 250 años, 300 años, 500 años, porque han cometido 5, 6, 7, 8 asesinatos, ¿verdad? O secuestros si les han impuesto esas penas, ¿ya? Y tienen que cumplir la pena sucesiva una tras de otra. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la pena de prisión? ¿Por qué el legislador puso 50 años? Porque en ese entonces, esa era cuando les pregunten, miren esta pregunta, ¿existe la cadena perpetua en Guatemala? No, pero sí. Eso ya se los había dicho, ¿verdad? A ver, ¿cómo Sí, no por sí? Explíquese, Medrano, ¿perdón? explíquese. Sí, o sea, no está tipificada, sin embargo, se vuelve perpetua cuando pasamos de cierta cantidad de años para los cuales nuestra naturaleza no llega, por así decirlo. O sea, no se sabe de alguien que viva más de 150 años actualmente. Entonces se vuelve ya prácticamente cadena perpetua, así lo analizo yo. Sí, o sea, técnicamente las penas estas se vuelven cadenas perpetuas. Imagínense, una persona de 50 años que cometa un asesinato y se le imponga una pena de 50 años, ¿será que va a llegar a los 100 años para cumplir su pena? Pues fisiológicamente y con las condiciones que hay en las prisiones, no creo, ¿verdad? Entonces, por eso el legislador en su momento interpuso que la pena se extendía a 50 años porque era la esperanza de vida en el momento, ¿verdad? Digamos, en los años 73 que se realizó este código, hicieron la relación que una persona de 18 años cometiera un delito. Entonces dijeron, la esperanza de vida es 68 años, entonces vamos a fijar la pena máxima en 50 años. Esa es la razón de ser, ¿sí? Cuando la pena se pueden aplicar la redención de penas, sí se puede aplicar. La ley del sistema penitenciario aplica la redención de penas y se puede reducir la condena, tal y como lo establece la buena conducta del siguiente párrafo. ¿Pueden existir rebajas de la pena? Sí pueden existir. Se aplica cuando no se observe la buena conducta que establece el segundo párrafo. Se les pondrá en libertad cuando hayan cumplido las 3/4 partes de la pena, ¿verdad? En otros delitos, la ley del régimen penitenciario señala que cumplida la mitad de la condena se puede solicitar eh, el perdón o la rebaja de la sanción de prisión, de la pena de prisión, ¿verdad? La pena de arresto, artículo 45, es hasta un máximo de 60 días, pero como es en días, puede ser de un día a 60 días. Esa es la pena de arresto. Las mujeres, la privación de la libertad lo tienen que cumplir en regímenes o en cárceles especiales. Santa Teresa me dijeron por ahí, pero así es, ¿verdad? Entonces sí pueden cometer en establecimientos especiales, no pueden estar mezclados con los hombres, pero acuérdense que como el código penal es viejito, también se establece lo relativo a los centros de privación de libertad para menores de edad, que los establece la Ley PINA, de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que son los adolescentes en conflicto de la ley penal. Ahí tenemos centros como las Gaviotas, por ejemplo, donde cumplen los menores de edad que han cometido delitos medidas de seguridad, porque esas son medidas de corrección, señala la ley PINA, medidas de corrección. Aunque sean inimputables, cuando hay conflictos en la ley penal por adolescentes, sí sigue un proceso especial, que ese ya no lo vamos a ver y no nos dio tiempo de verlo. Sí, Medrano, rapidito porque vamos Sí, avanzando claro. acá. Solamente una duda con la pena de arresto. Eso significa que si, por ejemplo, ahorita me arrestan a mí, lo, tienen que hacer el proceso antes de que se cumplan los 60 días y si no me encuentran
pruebas para condenarme, me tienen que dejar libre automáticamente. No puedo pasar un día más. Lo que pasa que ese es el proceso especial para faltas, porque el arresto solo se aplica para las faltas, no para los delitos. Solo lo aplica el juez, entonces, Lick. Sí, directamente se lleva ante la persona, mire, lo arrestamos porque estaba exhibiéndose, ¿verdad? Entonces se sigue de una vez el proceso de faltas. Gracias. Y si no, Lick, ¿y ese se deja arresto en dónde se libertad a la da o persona, dónde? se deja en la libertad a la persona y se le cita una nueva audiencia. ¿Y ese arresto dónde se da, Lick? ¿Hay algunos centros específicos o en Guatemala no se da eso? Yo no sé Fíjese si que los juzgados o no, las carceletas, en no creo. Guatemala generalmente ya no se aplican las faltas porque ya todo se convirtió en delitos, ¿verdad? En el seguimiento de delitos. Recuérdense que las faltas las tenemos contempladas a partir del artículo 480 del Código Penal en adelante. Entonces ahí están, por ejemplo, faltas con la propiedad, por ejemplo, el artículo 485. Serán sancionados con arresto de 20 a 60 días quien cometiere hurto de cosa mueble cuyo valor no exceda de 100 quetzales, por ejemplo. Quien cometiere estafa, apropiación indebida o fraude cuyo perjuicio patrimonial no exceda 200 quetzales. ¿No? Sí, imagínense, si hay faltas, entonces se lleva ante el juez y en lugar de una primera aclaración se le sigue el juicio de faltas de una vez, que está en el Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal lo encontramos como un juicio especial. Es en el libro quinto, pero ahorita les voy a buscar. Entonces se lleva a la persona de una vez ante el juez y de una vez se le aplica el proceso, ¿verdad? Entonces, no se sigue un proceso normal, ¿verdad? Procedimientos específicos. Lo tenemos en procedimientos específicos, el simplificado, especial de averiguación, juicio por faltas en el 488. Para juzgar las faltas, los delitos contra la seguridad de tránsito y todos aquellos cuya sanción sea multa, el juez de paz, porque es ante juez de paz, oirá al ofendido ante la autoridad que hace la denuncia e inmediatamente al imputado. Si éste se reconoce culpable y no se estiman necesarias diligencias ulteriores, el juez en el mismo acto pronuncia la sentencia correspondiente, aplicando la pena. Si es el caso, ordenará el comiso o restitución de la cosa secuestrada si fuere procedente. O sea que el juicio por faltas, artículo 488 del Código Procesal Penal, se lleva de una vez, ¿verdad? En el momento. Entonces se aplica la pena de arresto. Recuérdense que como son penas, utilizamos la conmutabilidad de las penas. O sea, utilizamos el artículo 50. ¿Por qué? Porque tenemos el numeral 1 que cuando la prisión no excede 5 años podemos conmutar y también podemos conmutar el arresto. ¿Y qué es la conmuta? Es pagar por cada día de prisión una cantidad entre 5 a 100 quetzales, artículo 50. Ahí lo vamos a ver más adelante. Sigamos pues porque si no ya tenemos poquito tiempo. Dice que el producto del trabajo, dice que el producto de trabajo de los reclusos es obligatorio, determinación de trabajo, enfermedad de los reos también se regula acá. Aquí era lo que yo les decía, artículo 50, conmutación de las penas privativas de libertad. La prisión que no exceda de 5 años, la conmuta se regulará con un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por día, atendiendo las circunstancias del hecho y condiciones económicas del penado. Es decir, que si me ponen 2 o 3 años de prisión, puedo pedir que sean conmutables, ¿verdad? El juez puede ordenar que se conmute esa pena. Entonces, por eso ven que muchas personas salen porque conmutan sus delitos, ¿ya? Entonces se les ponen, no son multas las que se le ponen, sino que se les imponen conmutas. La gente dice, es que me multaron por el delito. No, se les conmutó la pena. ¿Y cuál es la otra conmuta? El arresto. Cuando yo voy a conmutar el arresto de los 60 días, por cada día, ¿verdad? Se va a regular con un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales, ¿verdad? Es decir, la conmuta máxima que se me puede poner por un arresto, si son 60 días y se me pone el máximo 100 quetzales,
serían 6,000 quetzales, ¿verdad? ¿Cuáles son las penas inconmutables? O sea, van a decir, entonces todos los delitos se pueden conmutar. No es así. Hay penas que son inconmutables. Por eso se dice, se le decreta 20 años de prisión inconmutables. No se les va a dar la conmuta a los reincidentes y delincuentes habituales, a los condenados por hurto y robo. Cuando así lo prescriban otras leyes, o sea, cuando declaren que el delito es inconmutable, y cuando las apreciadas las condiciones del penado, los móviles y las conductas del hecho se establezca a juicio del juez la peligrosidad social, cuando una persona es peligroso social. Aquí hay un par de amparos sobre este hecho de la peligrosidad social. Yo considero que existe peligrosidad social, existe un riesgo o un peligro social en ciertos delitos. A los condenados por delitos de defraudación tributaria, aduanera, también se le aplica lo que es la conmuta, no se les aplica la conmuta, ¿verdad? A los condenados por delitos contemplados en el capítulo 1 del título 3. Entonces, cuando nosotros nos vamos al capítulo 1, título 3 de este decreto 9-2009, son los referentes a femicidio, ¿verdad? A femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y los que están establecidos en la ley contra la corrupción, que fue declarado constitucional, son a los condenados por delitos contra la administración pública y administración de justicia. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad decretó inconstitucional este numeral 7. O sea, por ejemplo, un funcionario público que ha cometido cohecho, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, malversación, fraude, puede ser conmutable sus penas. O sea, los políticos siguen haciendo las suyas, ¿verdad? Se pueden conmutar. Y la multa, que es la pena consistente en la multa que se va a fijar dentro de los límites legales que establecen los delitos en donde se encuentra la determinación de la multa, ¿verdad? Entonces, si un delito me señala multa, pues el juez la va a determinar. Saben que la multa es el pago de una cantidad de dinero por la comisión del delito. La conversión, la conversión es cuando, cuando una persona es penada por un delito con multa, pero no tiene dinero para pagarla, entonces en lugar de pagar la multa se le puede convertir el delito por tiempo de prisión. Y es al revés a lo que es la conmuta, ¿verdad? La conversión es de que si yo no puedo pagar la multa, se me va a convertir cada día de prisión entre 5 a 100 quetzales por cada día penado, ¿verdad? Ya vemos las inhabilitaciones absolutas, las inhabilitaciones ya las habíamos platicado, las incapacidad de cargos públicos, de optar a cargos públicos, la privación de derecho de elegir y ser electos, son las inhabilitaciones absolutas. Tenemos inhabilitaciones especiales, que es como, por ejemplo, la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de autorización, licencia o habilitación. En el caso de médicos, de abogados, que es lo más común, ¿verdad? Cuando han cometido delitos, se les aplica una inhabilitación especial, ¿verdad? Entonces, la aplicación de inhabilitación especial, aquí está la explicación, que se aplica conjuntamente con la pena principal, por ejemplo, de prisión, ¿verdad? Se impondrá inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad, ¿ya? En los delitos contra la administración pública y administración de justicia, conjuntamente con la pena principal, se impondrá la inhabilitación absoluta o especial que no podrá ser inferior a 4 años. Esto es cuando funcionarios o empleados públicos cometen delitos, es la pena en que no puede ser inferior a 4 años el poder optar a un cargo público. La suspensión de los derechos políticos es dura la condena, la persona no puede elegir ni ser electa, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy, por eso los presos, se depura el padrón electoral, las personas que se encuentran detenidas no pueden votar. Asimismo, no pueden votar los de las fuerzas de seguridad, policías y el ejército, ¿verdad? Entonces se suspenden los derechos políticos. El comiso ya lo hemos visto, que es la pérdida de los elementos del delito a favor del Estado, por ejemplo, dinero.
todo que sea de lícito comercio. En cambio, si son cosas de piratería o otro tipo de cuestiones, no se pueden comisar a favor del Estado. La publicación de la sentencia en los delitos contra el honor o a petición de los ofendidos o sus herederos, el juez puede ordenar que se publique la sentencia, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto también. Y aquí vamos con la aplicación de las penas. Para el autor de delito consumado, se le impone la pena señalada en el artículo del delito, ¿ya? Por ejemplo, en el artículo, vamos a ver uno aleatorio, de robo. Vamos a ver el delito de robo. Tenemos los delitos de hurto y los delitos de robo. Artículo 251. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Ese es el delito de robo. Entonces, si yo como juez le quiero imponer una sentencia, pues voy a utilizar la que se encuentra en el delito de robo de 3 a 12 años por delito consumado, porque se ha indicado que pues se ha cometido un delito por el cual tengo que aplicar una pena. Entonces aquí tengo el delito consumado. Al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado se le impondrá a los delitos rebajadas en una tercera parte. Por ejemplo, si el delito, como yo como cómplice o autor en tentativa, delito de robo, el máximo de prisión es 12, entonces se me va a imponer la pena. Por ejemplo, el juez quiere imponer la pena máxima, esos 12 años máximos lo que tienen que rebajar en una tercera parte. Es decir, que no se pueden imponer más de 8 años, porque la tercera parte de 12, ¿cuánto es? Las rebajas, 4, ¿verdad? Entonces, son tres terceras partes, son 4 años y 4 años para sumar 12. Entonces, me va a rebajar una tercera parte. Quiere decir que no se me puede aplicar un máximo de hasta 8 años, porque se me está rebajando una tercera parte tal y como lo establece la ley. En estos delitos, poniendo en ejemplo el delito de robo, ¿verdad? Que es un delito en contra de el patrimonio. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del delito homicidio, que es de 15 a 40 años, si le quiero imponer la pena a un autor de tentativa o a un cómplice y le quiero poner la pena mínima, que son 15 años, le tengo que rebajar una tercera parte. Quiere decir que no le pongo 15 años, sino que le pongo 10 años, ¿ya? Entonces, así es como se van haciendo las sumas de los delitos y la aplicación de los delitos. A los cómplices de tentativa es lo mismo, solo que se les rebaja 2/3 partes. Y aquí vamos a nuestro artículo 65, que es muy importante. A este artículo 65, pónganle de título, ahí si tienen su código, pónganle proporcionalidad de la pena. A esto le llamamos proporcionalidad de conformidad a la doctrina y al derecho en cuanto a la fijación de las penas. ¿Qué va a tomar el juez? Ustedes dicen, pero entonces, ¿qué toma el juez para poner una pena mínima o una máxima? ¿O le pone una pena intermedia? ¿Qué situación toma el juez para establecer ese tipo de penas? Por ejemplo, el tipo de robo, el robo simple, el artículo 151. ¿Cuándo yo aplico una prisión de 3 años y cuándo aplico yo una prisión de 12 años? ¿Cuándo yo voy a aplicar eso? Entonces, y eso se determina porque el juez, ¿sí? Va a fijarla, la proporcionalidad, en la sentencia dentro del máximo y mínimo señalado en la ley para cada delito. Pongámosles el artículo 251 que tiene 3 a 12 años, delito de robo. Pero ¿qué va a tomar en cuenta? Es lo que está señalado ahí en negro. Eso ya no se puede tomar en cuenta, ¿verdad? Que es la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de este y de la víctima. Eso ya no se toma en cuenta para determinar una pena. ¿Por qué? Porque esas frases subrayadas fueron declaradas inconstitucionales
por la Corte Constitucionalidad el 16 de marzo de 2023. Quien no tenga el texto por favor lo tachan de su código. En expedientes acumulados 3.546-2021 y 4.972-2021. Entonces, estos son recientes, ¿verdad? Son recientes estas causales. Entonces, ya no va a tomar en cuenta la peligrosidad del culpable, tampoco sus antecedentes personales y tampoco el de la víctima. Eso ya no se toma para la fijación de la pena. Pero ¿qué sí se va a tomar en cuenta? El móvil del delito, que se le ponemos ahí número 1. El móvil del delito, que eso es lo que sí se toma en cuenta. La extensión o intensidad del daño causado. Extensión o intensidad del daño causado. ¿Sí? Y también se va a tomar en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho, tanto por su número como su entidad e importancia. Entonces nosotros decimos, entonces para eso sirven las causas atenuantes y agravantes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al artículo 26 y 27, se indican como causas que modifican la responsabilidad penal. Entonces tenemos nuestras circunstancias atenuantes y agravantes. Si yo presté ayuda a la persona, si tengo un arrepentimiento eficaz, si me entregué a las autoridades, entonces ahí voy a tener circunstancias atenuantes. Pero si yo actué en nocturnidad y despoblado, desprecio a la víctima, con alevosía, con utilización de medios fútiles y abyectos, con nocturnidad, con despoblado, con desprecio a la víctima, entonces ahí voy a tener agravantes. Entonces se me va a aplicar las penas máximas. ¿Sí? El móvil del delito. Si yo que quería hacer el delito, el móvil, ¿cuál era? Era la venganza, era la represión en contra de la víctima, ¿sí? Cuando quería causarle un daño, mi, digamos, mi móvil era el daño o la tortura, quería torturarlo, causarle un daño, ¿verdad? La extensión o intensidad del daño causado, ¿verdad? Que, por ejemplo, no es lo mismo dar muerte a una persona de 3 balazos que torturarlo, empezarlo a partir, cortarle la cabeza, la lengua, las extremidades, porque es un asesinato, sí, pero el asesinato puede haber de varias formas. Puede ser por veneno, por ahogamiento, estrangulamiento, ¿sí? ¿Ya? Puede haber muchas formas de matar a una persona. Entonces, también la intensidad de ese daño causado se va a tomar como fijación de la pena. Entonces, aquí está el principio de proporcionalidad de la pena, así se le denomina. Cuando el juez va a determinar la sentencia, los máximos y mínimos de los delitos señalados. Por ejemplo, el delito de robo. Si veo yo que el delito de robo, veamos el artículo 252. Tiene, digamos, el numeral 1, se comete en despoblado o en cuadrilla, ahí ya tiene un agravante, entonces ya no va a ser robo. Entonces ya me paso al delito de robo agravado. ¿Por qué? Porque el robo agravado ya tiene las agravantes dentro de ese artículo, ya tiene las agravantes implícitas que está hablando acá. Entonces ya no se comete solo el robo por violencia, sino que ya sería robo agravado. Cuando se cometiera en despoblado o en cuadrilla, cuando se empleara violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho, por ejemplo, si es una casa, si los delincuentes llevaran armas o narcóticos, o aun cuando no hicieran uso de ellos. Entonces, ejemplo del caso que vimos de los motocacos, motoladrones, ¿era un robo simple o era un robo agravado? Agravado porque llevaban armas. Llevaban las armas, estamos en el numeral tercero, ¿ah? Dice, si los delincuentes llevaran armas o narcóticos, aun cuando no hicieron uso de ellos, ahí hicieron uso de ellos. 4, si lo actuaran con simulación de autoridad usando disfraz, cuando se disfrazan de policías o de MP y entran a los lugares, ¿verdad? Si se cometiera contra oficina bancaria, cuando el delito se cometiera asaltando ferrocarril, buque, nave, automóvil u otro vehículo. Miren, ahí es otro vehículo. Se le aplica también el del numeral 6.
y cuando concurrieran alguna de las circunstancias contenidas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 247 de este código. Entonces, ¿cuáles son? Es el del artículo 247, me regreso un poquito, ¿verdad? Y son las que se establecen de hurto agravado, ¿verdad? También se aplican las del hurto agravado, ¿verdad? En el robo agravado. Y el responsable de robo agravado, ¿qué se hace? Ya no es de 3 a 12 años la prisión, sino que como hay agravantes, pues es agravado, se le aplica la prisión de 6 a 15 años, ¿sí? Entonces aquí dice el juez, ya no tengo yo necesidad de poner agravación de la pena, porque el mismo artículo me dice que hay un delito de robo agravado, ¿ya? ¿Cuál sería, por ejemplo, el homicidio agravado? Pregunta. ¿A cuál consideraríamos un homicidio agravado? ¿Cuál Mira, consideramos un homicidio agravado? Cuando se voy cometiere a, por más de 3 personas, ¿sí? O 3 personas que puedan pasar y cada uno pasa a dispararlo, considero. Pero, por ejemplo, ¿será que yo tengo en mi código estipulado el homicidio agravado? Pues tengo el homicidio culposo, tengo un homicidio cometido en estado de emoción violenta, homicidio en riña tumultuaria, homicidio penitenciario, pero ¿cuál es el homicidio agravado? Es pregunta examen privado, esa la hago yo. ¿Y qué sería el que, que contenga circunstancias agravantes de las que estipula el artículo 27? Que contengan circunstancias agravantes. Entonces, ¿cuál sería, Lore? Pues en el artículo 27 dice, puede ser alevosía, que contenga alevosía, una premeditación. Va. Mire, pues, vamos a hacer aquí se lo voy a resolver fácil. Léame el 123, las primeras líneas. 123 establece homicidio, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Va, hasta ahí. Va. Dice que comete homicidio quien diera muerte a alguna persona. Solo. Solo así dice el artículo. Y ahí queda. Va. Ahora vámonos al artículo 132. Léame el 132, primera línea. 132. Comete asesinato quien matare a una persona. ¿Será que es la misma conducta? Sí, porque ambos Sí, están es la misma matando. conducta. Pero, pero, pero pero entonces el bajo qué homicidio agravado no existe. permítame, Medrano, pero bajo qué circunstancia, Lorena. Entonces, léame las siguientes circunstancias. Numeral 1. Con alevosía, Vaya, ya vio, alevosía, esas son las del 27. Número 2, con precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, muy bien. Número 3, por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explotación, ahí estamos. 4, con premeditación conocida, premeditación, imagínense. 5, con ensañamiento, 6, con impulso de perversidad brutal, vámonos ahí al 8, saltémonos. con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Entonces, en resumen, el homicidio agravado es el asesinato, ¿verdad? El homicidio agravado es el asesinato. ¿Por qué? Porque el artículo 132 contiene las agravantes dentro del mismo artículo. ¿Ya? Me Licenciado, dan, disculpe. como lo dicen ustedes los patojos, o no, yo también lo digo porque yo, ustedes me van agarrando la onda, ¿no? Va. Entonces tenemos
delitos que ya tienen las agravaciones dentro de lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto ya es parte de penal 2, pues, pero sí es importante decírselos ahorita para que ustedes vayan entendiendo, porque el acto es el mismo. Comete homicidio quien diere muerte a una persona, 123. 132, comete asesinato quien matare a otra persona, es la misma conducta, pero tiene estas circunstancias, estos numerales del 1 al 8. Puedo hacerlo por alevosía, puedo hacerlo por precio o recompensa. Cuando digo que precio o recompensa es el famoso sicariato. Entonces me dicen, es que licenciado el delito de sicariato. Busquen en el Código Penal donde dice delito de sicariato, les digo. Ah, es que los sicarios que matan gente, sí, pero ¿dónde dice sicariato? No se llama sicariato, es asesinato, ¿verdad? Porque cometen los delitos por precio o recompensa, ¿verdad? Ese es el famoso sicariato. Sicariato lo hablamos como cuestión de doctrina, ¿verdad? Pero la figura en sí de sicariato no existe, ¿sí? ¿Ok? Bueno, hoy sí Medrano, rapidito porque ya nos quedan pocos minutos. Licenciado, pregunta. ¿Y si el homicidio se hace en nocturnidad y despoblado, que no figura dentro de los agravantes de asesinato? Me voy al artículo 65. Entonces, el artículo 65 me lo resuelve, ¿verdad? Entonces, si yo considero que no es un homicidio, sino que hay más agravantes, entonces se indica que va a ser un asesinato, ¿verdad? Porque digo, bueno, entonces la persona no cometió un homicidio simple, ¿verdad? Sino que hubo otras circunstancias agravantes, entonces vamos a indicar si en el artículo 7, por eso el artículo 7 se utiliza mucho el numeral 7 del asesinato del 132, porque ahí me da una amplia gama de posibilidades, porque dice, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o por partícipes. ¿Cómo puedo asegurar el resultado y la inmunidad? ¿Será que cometiendo el delito a pleno día o en la noche? Ah, entonces ahí me pueden cerrar a mí que lo cometí en la noche porque me iba a facilitar el resultado de la inmunidad o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible, ¿verdad? Entonces, eso es cuando, digamos, hay otro delito asociado al que yo quise cometer. Pero la primera parte, si yo cometo el delito para facilitar, preparar o consumar u ocultar o asegurar los resultados de mi delito, entonces puedo cometer otros agravantes, pero va a depender de la habilidad del Ministerio Público para imputar, ¿verdad? Ya sea homicidio o asesinato, ¿ya? Pero ese ya es tema aparte. Entonces, van a estudiar los siguientes artículos hasta el 123. El concurso de delitos no lo vamos a entrar a ver a detalle, pero hay concurso ideal o concurso real. El concurso real es cuando se cometen dos delitos simultáneamente, ¿verdad? Ese es el concurso real. No, perdón, el concurso ideal es cuando hay dos delitos y se imponen penas por dos delitos en momentos distintos. Y el concurso ideal es cuando en un solo hecho se cometan dos delitos, ¿ya? ¿Verdad? Pero hay causas excluyentes, como por ejemplo el disparo de arma de fuego o agresión que vimos, no tiene pena cuando van conculcados con el delito de asesinato. Pero por ejemplo, cuando yo secuestro a una persona en el mismo hecho y después la mato, ahí sí hay un concurso ideal, porque en un solo hecho cometí dos o más delitos, ¿ya? O como cuando yo quiero entrar a robar una casa, vengo y rompo el vidrio o rompo la puerta, ¿verdad? Entonces hay delito de daño más el delito de robo, ¿verdad? De robo agravado sería en ese caso, ¿verdad? Tengo las suspensiones, ¿verdad? Que las suspensiones es cuando la pena no exceda de 3 años, entonces se puede suspender las prisiones cuando los delitos no sean dolosos, ¿verdad? O se llama suspensión de la pena. La teoría de la pena es un tema muy grande que en una clase, un curso como estos, como les decía, no se puede avanzar mucho, ¿verdad? Existe la libertad condicional. La libertad condicional es cuando se utiliza la ley de régimen penitenciario
Entonces vengo y se acorta la cadena, la condena de prisión, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto. Hay un régimen de libertad condicional que se establece, ¿verdad? Se puede revocar la libertad condicional, pero quiero llegar a solo las extinciones. El perdón judicial es cuando hayan delitos, ¿verdad? Que no sean, la prisión no exceda de 1 año, el juez puede otorgar un perdón judicial, ¿verdad? Entonces pueden perdonar la sentencia, ¿verdad? Cuando, cuando digamos, generalmente las penas no excedan de 1 año. Y hay otras circunstancias, pero generalmente los jueces no otorgan perdones judiciales. A esto quería llegar. Las medidas de seguridad, ya para finalizar. Las medidas de seguridad son aquellas medidas que se le otorgan a personas que cometan delitos, pero que por sus circunstancias personales, por ejemplo, de inimputabilidad, nos regresamos al artículo 23, sean personas que racionalmente padezcan de enfermedad grave, incurable, psicológica y que no puedan ser tratados de otra manera que no sea a través de medidas de seguridad. Entonces, a eso se le aplica a delincuentes en conflicto con la ley penal que padezcan de trastornos psicológicos o sean peligrosos sociales. Entonces se le aplica el régimen de medidas de seguridad, ya sea por tiempo determinado o por tiempo indefinido. Entonces dice que esto dice que la indeterminación del tiempo, esto yo lo miraba mucho en el Federico Mora, es lástima que no puede traerles a la doctora Lara, que es psiquiatra del Federico Mora, que tenía el pabellón de privados de libertad, porque esta es una violación a derechos humanos. Fíjese, doctora Salazar, porque hay una indeterminación del tiempo. El artículo 85 dice que se aplicarán por tiempo indeterminado. Entonces, una persona que comete, por ejemplo, un robo, que tiene una pena máxima de 12 años, pero que se encuentra con enfermedad mental incurable. O sea, la gente dice, es que es loquito, ¿no? Es una persona que se le tiene que aplicar medidas de seguridad. Lo mandan al pabellón de privados de libertad del Federico Mora y está ahí hasta 12, 15, 20 años. Entonces excede la prisión, porque es como que estuviera padeciendo prisión. Entonces, para mí, esta determinación del tiempo que nadie le ha puesto coco y nadie ha planteado una inconstitucional sobre eso, es una violación a los derechos humanos de las personas que tienen inimputabilidad del artículo 23, son inimputables numeral 2, ¿verdad? Que son personas que se encuentran bajo enfermedad mental incurable, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Porque un psicópata se puede curar, doctora. Un sociópata. No, no, porque Entonces, nacen ya así con ese defecto. entonces tienen un trastorno permanente, ¿verdad? Eso se llama un trastorno mental permanente, numeral 2, no son imputables. Entonces se le aplican estas medidas de seguridad que se vuelven prisiones perpetuas. ¿Por qué? Porque hay una indeterminación del tiempo, ¿verdad? Entonces ahí leen bien las condiciones del estado peligroso, ¿verdad? Son delincuentes habituales. Miren, si ustedes miren numeral 1 del artículo 87, dice la declaración de inimputabilidad. O sea, es el numeral 2 del artículo 23, ¿verdad? Son inimputables, trastorno permanente. Aquí hay otro que no se le ha puesto coco a ustedes, que es inconstitucional también, porque para mí eso no va, que es el número 5, que es la vagancia habitual. ¿Será que una persona por ser vago se le puede aplicar medidas de seguridad? Pues, tendríamos que agarrar a todos los que están en el parque y meterlos en un centro de detención o de medidas de seguridad, ¿va? Eso por andar vagando, ¿va? Yo estoy seguro que ustedes, mis estudiantes, ninguno es vago, a todos hacen algo. Entonces no le vamos a aplicar medidas de seguridad a ninguno, ¿va? Pero fíjense que a veces la vagancia, ¿verdad? ¿Mm? Eh, y pues hay otros elementos ahí que necesito que lean el artículo 88. Entonces, léanse todo lo de que es medidas de seguridad, por favor. Y por último, solo voy a robarles un minuto. Las extinciones de la responsabilidad penal del artículo 101. Hasta aquí vamos a estudiar, ¿verdad?
La extinción de la responsabilidad penal es cuando se extingue la responsabilidad penal. El 101 y 102 es muy importante. La responsabilidad penal se da por muerte el procesado del condenado, porque ya no se le puede perseguir, pues se muere, ¿no? Por amnistía, que viene en el Congreso y dice, bueno, se va a amnistar el delito, los delitos de abuso de autoridad, de fraude, a todos los políticos del año 2020 al 2025. Esa es una amnistía, ¿verdad? Tuvimos una ley de amnistía en Guatemala, sí tuvimos una ley por el conflicto armado interno. Hubo una ley de amnistía en el año 83, si no estoy mal, 84. Entonces sí existió una ley de amnistía en Guatemala. Perdón del ofendido por prescripción de la pena, o sea, la pena prescribe. Ya, digamos, pasaron más de 20 años y no me persiguieron penalmente. Entonces, se prescribe la persecución penal, se extingue la responsabilidad. Y otra es por cumplimiento de la pena. Cumplí mi pena, estuve en prisión, ya cumplí la pena, pues ahí se extingue. ¿Y la pena cómo se extingue? Por su cumplimiento también, o sea, cuando yo tengo la pena y la cumplo también, muerte del reo también, amnistía, indulto, que son casi iguales que extinción de la responsabilidad penal y de la pena, ¿verdad? Digamos, aquí cuando estoy en la extinción de responsabilidad penal es cuando estoy en proceso y no estoy, y bueno, y me encuentro todavía en cumplimiento de las penas, ¿verdad? Y de extinción de la pena también es cuando yo me encuentro, pero ya cumpliendo la pena en sí, ¿verdad? Entonces, un indulto, perdón del ofendido, ¿verdad? Por muerte del reo. Hay varias circunstancias que son similares en la extinción de responsabilidad penal y de la pena, ¿verdad? Y ahí viene la extinción por muerte, explica cada una de ellas, ¿verdad? El indulto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos tienen que estudiarlos para el examen también. Y la responsabilidad civil, que no vamos a verla, ¿por qué? Porque la responsabilidad civil, para ahora, la responsabilidad civil se sigue conforme al artículo 123 del Código Procesal Penal, que se llama reparación digna. Ahora ya utilizo la reparación digna como reparar a la víctima en lugar de la responsabilidad civil. Entonces utilizo la figura creada en el 2018, si no estoy mal, que es la reparación digna. Entonces ya la responsabilidad civil prácticamente quedó inhabilitada y de ahí ya vieron que ya viene el libro segundo, que es el Código Penal. Entonces la responsabilidad civil se sustituyó por la reparación digna del artículo 123 del Código Procesal Penal. Entonces, por favor, me estudian estas prescripciones y las medidas de seguridad para complementar el estudio. Las extinciones de la responsabilidad penal y de la pena, ¿sí? Y las medidas de seguridad, por favor. Y eso sería, jóvenes, y disculpen, me disculpan con el catedrático, díganle que me disculpe porque les tomé un poco de su tiempo y pues ya los veo en la próxima clase para el examen. Híjole, Siempre solo, nos conectamos, platicamos antes y pues el trabajo, pero me lo pueden mandar a legalpenalgt@gmail.com. Hasta mañana a medianoche, su límite de tiempo. Entonces, por favor, me hacen favor de mandarlo ahí. Licenciado, legalpenalgt@gmail.com. ¿Sí? licenciado, disculpe, no va a abrir el espacio entonces, solo el correo. Sí, lo voy a abrir también para que me lo puedan mandar por las dos vías. Ah, va, ok, ¿Sí? gracias. Bueno, ahí está bien. y que entonces quedamos hasta el 102, ¿verdad? O hasta el 106 de que dice perdón del ofendido. Digamos, como van relacionados el 101 y el 102, se ¿Mm? desarrollan en los siguientes artículos. Entonces ahí van a ver ustedes qué es amnistía, qué es muerte del procesado, para que lo lean, ¿verdad? ¿Qué es indulto? Digamos, por ejemplo, el Hasta ahí 104 es, básicamente, ¿verdad? 104 es Entra, la amnistía, se extingue por completo la pena y todos sus efectos. Es la amnistía, ¿verdad? El indulto sería extingue la pena principal, es indultar. desde el primero hasta el 106, ¿verdad? Vamos a hacer algunas preguntas de lo que hemos visto, pero básicamente esta última parte va a ser el examen, de lo que vimos de la pena, las penas, qué es delito de las penas, la teoría de la pena, quiénes son autores, cómplices, responsables. El examen va a versar más de la última parte, ¿ya? Ah, bueno. De Sí, acuerdo, va a Rick. Qué versar bueno más que de no la hay última parte. Les hago 2 o 3 preguntitas de lo que ya vimos, pero va a ser menor. Y de los que hemos visto, de los casitos y todo eso, ¿verdad? Ujú. qué bueno que Entonces nos vamos a ver. conectamos, les doy las instrucciones para el examen y ya nos examinamos. ¿Oyeron? Gracias, De Liz. acuerdo, Rick.
Muy bien, que tenga feliz fin de semana. Me Gracias. excusan con el profesor, por Gracias. favor. Buen día. Bueno, Por favor, si no se va a enojar. Va, Listo, disculpe, gracias. una pregunta. Sí, Buen día. ¿El laboratorio 1 es el que va a habilitar o cuál es el que va a habilitar? el laboratorio es el que voy a habilitar. Y si no, me lo mandan por correo. Ok, gracias, Lick. Vivian. gracias, Lick. Feliz día. Buenos Ay, días, Lick. va, feliz día, Angelina. Disculpe, sí, Sí. disculpe que lo moleste. Solo le quería consultar, como yo no tengo nota en la plata.